Muy buenas tardes a todos los asistentes a este encuentro en vivo de nuevo, donde hablaremos acerca del concurso docente que actualmente está desarrollando la Comisión Nacional de Servicio Civil. Particularmente hablaremos en el día de hoy, iniciando un nuevo ciclo que se denomina Pedagogía. Hoy estaremos con nuestra profesora Marixa Quiroz, a quien le damos la bienvenida, pero antes quisiera por favor que me confirmaran que el audio y todo se escucha y está bien. Si es así, cuéntenme ahí de alguna manera, por favor, para poder empezar. Bien, todo bien, ok. Bueno, muchas gracias, súper bien, perfecto. Gracias, queridos estimados profes. Querida profesora Marixa, muy buenas tardes, es un gusto saludarla. Buenas tardes. La profesora Marixa ha trabajado con nosotros en varios proyectos de pedagogía y es muy conocedora del tema. Queremos invitarlos, bueno, aquí estamos viendo muchas caras conocidas, está entrando mucha gente a este encuentro y queremos invitarlos, y la profesora Marixa, yo espero que me ayude con esto, para que en la medida de que eso sea posible, quisiéramos poder verlos y saber un poco cómo estamos funcionando, si nos estamos entendiendo, si lo que estamos explicando pues es suficientemente claro, y sería un gusto para nosotros poder verlos. Quienes puedan hacerlo, no deje de encender su cámara, porque es demasiado genial poder saber a quién estamos hablando y no solo a unos nombres que por esta circunstancia pues nos toca así. Así que si usted puede hacerlo, lo apreciamos mucho. Gracias a los nuevos que se están uniendo, Yasmín, Adriana, Elber y todos los demás. Gracias, muchas gracias. Las caras que han estado aquí ya en varios de nuestros encuentros. Mauricio, por ejemplo, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a hacer de este espacio un momento muy, muy agradable. Bueno, a los que se unieron de nuevo en sus cámaras, gracias, y los que no, bueno, igual esperamos que saquen el máximo provecho. Marixa, bienvenida y por favor cuéntenos de qué vamos a hablar en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Diomedes. Bueno, pues les damos la bienvenida a este espacio de formación para el concurso docente. Como ya les venía diciendo Diomedes, hoy comenzamos el ciclo de pedagogía y hoy particularmente vamos a hablar de modelos pedagógicos. Vamos a conocer algunos de los más relevantes, pero también algunos que podemos ubicar y situar de manera clara en nuestra práctica docente, y para ello entonces yo les voy a invitar a que cada uno de ustedes, a medida que vayamos avanzando en los temas, se vaya preguntando por su propia práctica docente, no para calificarla como buena o mala, pero sí para que empecemos a asignarle nombre a eso que hacemos dentro del aula, a nuestro quehacer cotidiano, y que entendamos a qué intereses sirven nuestras acciones, si es a nuestro propio interés, si es al interés de otros, si es a un interés colectivo. Es muy importante eso para que también evaluemos de manera individual la práctica docente de cada uno, ¿sí? Y digamos, bueno, esto era lo que yo quería hacer cuando estudié licenciatura o cuando estudié esta otra carrera y decidí que en la vida me iba a dedicar a la docencia. Entonces es muy valioso que podamos aprender este tema y que podamos trabajar este tema a la luz del quehacer de cada uno. Gracias. Sí, Marisa, antes de compartirla, antes de iniciar con la presentación y demás, bueno, un poco expliquemos por qué estamos hablando de esto y cuál es la relevancia en este instante, digamos, del tema, y por qué esperamos, digamos, de los profes que están acá. Bueno, no pierdan de vista, como seguro ustedes ya saben, bueno, el último encuentro mío de la semana anterior, pues no teníamos aún los acuerdos. Ya tenemos los acuerdos de convocatoria. Creo que todos los que están acá están enterados que es así. Seguro los habrán leído, o al menos habrán leído alguno de los artículos donde en el grupo JAR hemos resumido los elementos importantes. Bueno, seguro ya hay algún contexto. Aquí, digamos de manera empática, nosotros hemos explicado que se van a evaluar 5 competencias, y en esos acuerdos, junto con el anexo, ha quedado perfectamente claro que dentro de las competencias que se van a evaluar, hay uno que habla de evaluar, formar, enseñar, ¿no? Dice, hay uno, si lo ha leído, dice evaluar, formar, enseñar. Eso corresponde al área de pedagogía. Dentro de pedagogía se evalúan esos 3 elementos: evaluar, formar, enseñar. Y nosotros, bueno, se van a evaluar, entonces repasemos las 5 cosas. Competencias, aptitud matemática, se va a evaluar lectura crítica, se va a evaluar pedagogía, particularmente evaluar formar, enseñar, ya explicamos cómo. Se va a evaluar la prueba psicotécnica y el área de cargo de especialidad. Digamos que esas 5 ejes son los centrales en la prueba. Hoy
estamos centrados, estamos parados dentro de la prueba pedagógica y la prueba pedagógica se va a aplicar indistintamente a los directivos docentes, a los docentes de primaria, a los docentes preescolar y a los docentes de todas las áreas, digamos, del bachillerato. Y esa prueba pedagógica se va a evaluar en términos de preguntas situacionales, de preguntas de casos, y dentro, digamos, la clave del éxito dentro de la prueba pedagógica, en principio, es conocer los temas. Digamos que no se puede responder de forma intuitiva a la prueba pedagógica. Es una prueba que requiere conocimientos específicos y entonces nosotros, la profesora Marixa, ha seleccionado para este ciclo algunos, por supuesto, no todos, de los temas que hacen parte del proceso de evaluación dentro del marco de la pedagogía. Es importante aclarar que la prueba pedagógica se aplicará tanto a licenciados como a profesionales. Y sabemos que acá hay con nosotros muchos profesionales que no han tenido formación, incluso hay muchos licenciados que habiendo sido licenciados, pues no, tal vez por su falta de práctica con el tema, o tal vez hace rato, o no en la universidad, tal vez esa no fue la parte que más atención se le prestó, pues no, digamos, se ha perdido un poco de contacto con esta área. Así que por eso es tan relevante hablar de esto. No vamos a, recuerden cómo funciona esto. Primero vamos a explicar los temas bien explicados. En el día de hoy vamos a abordar un tema llamado modelos pedagógicos y vamos a tratar de hacer al menos uno o dos ejemplos de eso, porque luego al final del ciclo, en el cuarto encuentro, vamos a hacer solo preguntas, pero en principio necesitamos que usted entienda el tema. Ahora, Marixa propone una cosa que es demasiado importante y yo lo aprecio mucho que ella proponga, porque ella dice, queremos que usted vaya reflexionando sobre su propia práctica. ¿Y por qué esto es importante? Uno dijera, pero si aquí el objetivo es ganar la prueba. Claro, digamos que ese es el objetivo último, pero qué bueno que usemos estos conocimientos que hoy vamos a recordar o aprender con Marixa un poco para evaluar nuestra propia práctica como profesores, porque de nada, no tiene sentido que esto se nos vuelva una cosa como técnica para ganar la prueba si nosotros preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿cómo funciono? ¿Cómo soy yo como profesor? Mejor, ¿cómo puedo mejorar como profesor? Así que nuestro mayor deseo sería que estas charlas nos permitieran hacer esa reflexión, digamos, no solo volver técnico el asunto pedagógico, sino realmente que de alguna manera impacte la cotidianidad de nosotros como profesores. ¿Qué opina usted, querida profesora Marixa? Pues de hecho yo creo que a medida que vayamos estudiando los modelos pedagógicos, en esa postura que yo planteo, también se van a dar cuenta de que ahí también hay un modelo pedagógico detrás, ¿cierto? En esa postura de que es que sí, preparémonos para la prueba, es muy importante, pero pues ya que estamos aquí, ya que estamos haciendo el esfuerzo, ya que nos estamos encontrando, de una vez hagamos el ejercicio un poco de evaluar y de valorar nuestra propia práctica, pero además también entender algo y es mi postura, ¿cierto? Y yo vengo y la comparto aquí con ustedes. Yo creo que uno aprende más y aprende mejor cuando pasa los conocimientos o esas ideas nuevas, cuando las pasa por la experiencia propia. Yo creo que uno aprende mejor cuando se pregunta por ese conocimiento que tiene al frente, desde lo que yo ya sé, desde lo que yo experimento cada día, desde lo que yo vivo, ¿sí? Se van a dar cuenta un poco más adelante que ahí también hay un modelo pedagógico. Gracias, Entonces, Marixa. es una invitación súper amplia. Muy bien. Obviamente, por supuesto, alguien podría solo tomar los elementos técnicos y es un asunto completamente suyo, pero qué bueno que lo hiciéramos así. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Como tenemos además del tema tan importante, pues seguro hay muchas preguntas y pues digamos que podríamos hacer solo un encuentro donde usted pregunte todo lo de lo nuevo, porque digamos los acuerdos pues recientemente se publicaron y seguro tenemos dudas. Vamos a hacer otro encuentro sobre eso donde solo solucionemos dudas. Pero si usted tiene alguna duda en relación con el proceso y nos queda tiempo, la resolveremos. Así que plantéenos las preguntas. Si la duda es relativa al tema, pues aún mejor porque vamos a poder sacarle máximo provecho. Si usted tiene una duda del tipo, yo soy un profesional en ¿a qué puedo presentarme? Pues es una duda donde sí nos ponemos a responder esas. Se van a requerir como unas 6 horas de encuentro porque cada uno tiene un caso en particular. Entonces, al final, pues diremos cómo se puede hacer esa consulta, pero de cualquier forma, sí queremos que planteen sus preguntas para que podamos ir solucionándolas en la medida en la cual vamos abordando cada uno de los modelos.
Si todo está entendido, profe, si todo está claro, listos, notas y demás, nos fuimos, Marixa. Muy bien, muchas gracias, Diomedes. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas. Yo no los voy a ver mientras estoy compartiendo, pero entonces ya saben que las preguntas, las inquietudes se las van compartiendo a Diomedes y a lo largo de la exposición vamos a abrir varios momentos para preguntas. Es muy importante que resolvamos todas las inquietudes que tengan sobre cada uno de los modelos y vamos a tratar de hacerlo, como les digo, desde la experiencia particular y desde un lenguaje muy cotidiano. ¿Listo? Entonces, por favor, me cuentan, me hacen alguna carita o prenden un micrófono o me dicen si ya ven las diapositivas. ¿Listo? Sí, yo soy el del micrófono, sí. Bien, listo. Se ve y puedes ponerla en pantalla completa. Las voy a ampliar, perfecto. Muy bien. Entonces, Perfecto. como les decía, hoy vamos a hablar de modelos pedagógicos. Antes de empezar a abordar el tema, es muy importante que recordemos estas 5 ideas. La primera, cada sociedad se rige por unos principios ideológicos y esos principios ideológicos son producto de la relación entre el sistema económico, el régimen político, la estructura cultural y además son contextuales, ¿sí? Los principios ideológicos van cambiando, van mutando, se van transmutando o transformando a lo largo de la historia, no de manera intempestiva, sino que se va dando como un proceso a lo largo de la historia. Pero en todo caso, esos principios pueden cambiar, pero definitivamente rigen una sociedad. Otra idea con la que tenemos que empezar este encuentro es recordar que cada sociedad, de acuerdo a esos principios ideológicos, también define qué tipo de sujetos quiere formar, es decir, cuáles son los sujetos que resultan funcionales para este tipo de sociedad. Y pensemos, por ejemplo, que los sujetos que se producían en la época de la colonia en América no son los mismos sujetos que se producen en la actual Colombia, que es una sociedad capitalista, que es una sociedad incluso neoliberal, una fase desarrollada del capitalismo, ¿cierto? Entonces los sujetos que se van produciendo cambian de acuerdo a esos principios ideológicos que observamos en la sociedad. Una tercera idea que es muy importante tener presente es que la formación de los sujetos se produce mediante la educación. Y la educación no entendida solamente como ese proceso al que tenemos acceso cuando vamos a la institución educativa o a la escuela, sino como la transmisión de valores morales, de valores éticos, de valores estéticos en todos los contextos de socialización. Entonces, la formación de los sujetos se produce, así como de manera muy resumida, a través de la socialización, y nos socializamos en la casa, entre la familia, nos socializamos en la escuela, nos socializamos en la iglesia que visitamos, con nuestros amigos, en nuestros círculos cercanos, ¿sí? Una cuarta idea es que la educación requiere métodos y requiere procedimientos, y esos métodos y procedimientos también están en consonancia con los principios ideológicos. Entonces, como ven, esto es como un árbol, y de ese árbol que podríamos llamar o cuyas raíces podrían ser los principios ideológicos, se desprenden una cantidad de formas en que la sociedad se expresa. Y finalmente, entonces, tenemos que decir que la actividad humana tiene un carácter social, y eso lo que quiere decir es que nos producimos, nos reproducimos de manera social y colectiva. Ninguno de nosotros puede darle la espalda a la sociedad y decir, bueno, yo me voy a formar de esta manera. Eso entonces significa que estamos condicionados por la relación que construimos con otros. Estas son 5 ideas que debemos tener muy presentes en el desarrollo o en el abordaje del tema modelos pedagógicos, porque vamos a ver que en los modelos pedagógicos también hay una apuesta política, en cada uno de ellos hay una apuesta política por el tipo de sociedad que se va a formar desde la escuela, ¿sí? Muy bien. Hay un pedagogo colombiano, algunos de ustedes lo conocerán, se llama Julián de Zuviría, y él en una frase sintetiza lo que estuvimos diciendo en las 5 ideas anteriores. Él dice: el cuaderno de un niño, los textos que usamos, un tablero con anotaciones
la forma de disponer el salón o simplemente el mapa o el recurso didáctico utilizado nos dicen mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que aparentemente podría pensarse. Son en realidad la huella inocultable de nuestra concepción pedagógica. Y con ello lo que quiere significar es que cada uno de nuestros actos dentro del aula e incluso fuera de él, pero propios de nuestro rol docente, cada uno de nuestros actos es una huella de nuestra postura ideológica que está recogida en el modelo pedagógico que desarrollamos. Ahora, hay unos elementos que son propios de todo modelo pedagógico. Hoy vamos a ver, esperamos tener tiempo para hacerlo, 5 modelos pedagógicos, como les decía al principio, 5 de los más destacados, de los más conocidos, pero también de los que podemos ubicar más claramente en nuestro territorio, porque hay modelos pedagógicos que son propios de unos territorios muy específicos o de unos momentos históricos muy específicos, y pues es muy importante conocerlos, pero en esta prueba o frente a la prueba que vamos a presentar, lo más relevante es conocer los comunes, ¿sí? Entonces hay elementos que son comunes a todo modelo pedagógico sin importar las diferencias entre ellos. Primer elemento, todo modelo pedagógico nos dice qué tipo de ser humano quiere formar ese modelo. Ese modelo quiere formar sujetos obedientes o quiere formar sujetos autónomos o quiere formar sujetos autodidactas, ese modelo quiere formar sujetos productivos. Cada modelo forma un tipo de sujeto y por supuesto la formación de ese tipo de sujeto está íntimamente ligada con el tipo de sociedad en el que se está desarrollando el modelo, ¿sí? Un segundo elemento común a todos los modelos pedagógicos es el proceso de formación, y con ello nos referimos a que se caracteriza el proceso de formación de los estudiantes. Nos dice cuánto tiempo podrá durar el proceso de formación, nos dice cuál es la velocidad o el ritmo al que debe ir ese proceso de formación. También todo modelo pedagógico describe el tipo de experiencias educativas que se privilegian para avanzar o para lograr la construcción de ese tipo de sujeto. En ese sentido nos habla del currículo, por ejemplo, nos dice, mire, estos son los contenidos que se deben trabajar para que ese tipo de sujeto se pueda formar de manera exitosa. También todo modelo pedagógico nos habla de la relación que se establece entre el docente y el estudiante, y en ese sentido nos dice cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante dentro del modelo pedagógico. Y finalmente nos habla de los modelos de acción, es decir, de cuál es la práctica educativa más adecuada para poder lograr ese tipo de sujeto. Como ven, dentro del modelo pedagógico todo gira en torno al sujeto que se va a formar, ¿sí? Estos 5 elementos los podemos sintetizar en 5 preguntas que vamos a convertir en nuestra hoja de ruta para poder abordar los 5 modelos pedagógicos que veremos hoy. Entonces, frente al tipo de ser humano, estamos observando que el modelo pedagógico nos dice cuál es la meta, qué tipo de persona pretendo formar. Entonces, aquí es donde les propongo que cojan una hojita, que escriban en esa hojita una pregunta muy personal que se hace cada uno a sí mismo. ¿Qué tipo de persona pretendo formar con mi práctica pedagógica? ¿Sí? La segunda pregunta se refiere al desarrollo y la pregunta sería ¿a qué ritmo de aprendizaje debe adelantarse el proceso de formación? La tercera pregunta se refiere al contenido y entonces nos preguntaremos a través de qué estándares, qué contenidos, qué ejes temáticos, qué saberes pretendo yo formar aquel tipo de sujeto. Y hay una pregunta que está muy ligada a esa y es ¿quién decide cuáles son los contenidos, los estándares, los ejes temáticos? ¿Quién o qué? ¿Quién o qué está detrás de la decisión de los contenidos? Luego tenemos una cuarta pregunta vinculada a la relación entre docente y estudiante y la pregunta es ¿quién predomina en el proceso de formación? ¿Predomina el estudiante? ¿Predomina el docente? ¿Predomina un ente externo a docente-estudiante? Y finalmente nos preguntamos qué estrategias metodológicas y evaluativas uso habitualmente en el aula de clase o en mi práctica pedagógica. Entonces,
voy a dejar de compartir un momento para mostrarles esta tarjeta, no sé si pueden verla. Yo hice la tarea que les estoy proponiendo y es en una ficha bibliográfica, aquí en esta columna, ubiqué las preguntas, las 5 preguntas que les planteo. Entonces está qué tipo de persona quiero formar, cuál será el ritmo del proceso, la tercera, cuáles son los contenidos, la cuarta, cuál es la relación que se establece entre docente y estudiante, y la quinta, perdón, qué estrategias metodológicas privilegian, ¿sí? Tengo luego una columna muy amplia en el centro para poner palabras clave de todo lo que surja ahí. Y finalmente tengo una columna también pequeña en la que voy a poner, no sé si aquí lo ven, los modelos, ¿cierto? ¿Y por qué es importante hacer esto? Porque resulta que cuando nosotros empezamos a poner las características o empezamos a responder estas preguntas y a poner palabras clave sobre, por ejemplo, qué tipo de persona quiero formar, al final cuando intento definir a qué modelo pedagógico, dentro de qué modelo pedagógico se recogen esas preguntas o esas respuestas, me doy cuenta de que en pleno siglo XXI es muy difícil que digamos, mire, este modelo pedagógico se aplica a rajatabla en una institución. Y lo que tenemos es una serie de combinaciones eclécticas de diferentes modelos pedagógicos. Vamos echando mano de las herramientas que nos ofrecen unos u otros de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las situaciones pedagógicas o a los eventos pedagógicos a los que nos enfrentamos. Pero entonces es muy importante que nos hagamos conscientes de cuáles son las herramientas que habitualmente uso, a qué modelo corresponden esas herramientas, y pues ya es una pregunta individual, que era el ejercicio que les proponía desde el principio, preguntarnos más allá de la prueba que vamos a presentar, preguntarnos si eso sí, esa sí debe ser mi apuesta, o si sí quiero que esa sea mi apuesta, ¿sí? Voy a volver a presentar para que continuemos entonces. Ahorita me van contando si decidieron hacer la fichita bibliográfica. Excúsame, querida Marixa. Lo que pasa es que Dale. no se veía tan claramente la ficha. Pero entonces quisiera como que nos contaras un poco cómo la construimos a partir de, pues para los que quieran hacerlo, el objetivo es como que uno vaya poniendo características del modelo dentro, digamos que vaya resumiendo el asunto. Entonces, un poco cuéntanos cuál sería la ficha para los que quieran hacerlo, pues puedan hacerlo. Muy bien, primero les voy a pedir un favor. Hay una cantidad de profes que tienen la cámara encendida, entonces yo voy a aprovechar. Y les voy a pedir el favor de que levanten el dedo quienes van a hacer el ejercicio, de los que tienen la cámara encendida. ¡Ay, súper bien! Muchas gracias. Bien, entonces les voy a explicar paso a paso. Tenemos en esta primera columna las 5 preguntas que les planteaba. ¿Sí lo ven más o menos? Pero no vemos las preguntas, toca poner las Te diapositivas. las voy a leer. La primera pregunta entonces es, ¿qué tipo de persona quiero formar? Estas son 5 preguntas que además le vamos a hacer a cada uno de los modelos pedagógicos y así va a ser más fácil entenderlos. ¿Qué tipo de persona quiero formar? La Entonces vamos primera a pregunta. averiguar, Marisa, vamos a averiguar en cada modelo qué tipo de persona quiere formar ese modelo. Y así Sí, como que pero compilamos la cosa, correcto. exacto, pero esto va a ser un poco un trabajo previo, ya van a ver. La segunda pregunta, ¿cuál es el ritmo del proceso? ¿Sí? La tercera pregunta, ¿cuáles son los contenidos? ¿O qué enseño? La cuarta pregunta es, ¿quién predomina en mi aula de clase? ¿Los estudiantes o yo? Y la quinta pregunta, ¿qué estrategias metodológicas privilegio? ¿Sí? Yo espero que ya, así muy rápidamente y sin regla, yo usé regla para hacer esto, pero pues ustedes hagan las rayitas así rapidito. Espero que tratemos primero, antes de meternos en el cuento de los modelos pedagógicos, tratemos de responder rápidamente estas preguntas, ¿sí? Y entonces tratemos de responder la primera pregunta. Yo les voy a pastelear un poquito de mi respuesta. Yo, como docente, ¿qué tipo de persona quiero formar? Pues desde la postura más idealista, yo digo, quiero formar personas críticas.
Respóndenos, repásanos por favor, Marixa, la última pregunta que se nos La están preguntando. última pregunta es, ¿qué estrategias metodológicas privilegio? Gracias. Estrategias metodológicas. Muy ¿Cuáles son bien, las entonces les estrategias que se venía privilegian en cada diciendo, modelo? muy Sí. bien, les venía diciendo que yo, como docente, desde mi postura más idealista, yo espero formar sujetos críticos, ¿sí? Pero resulta que es que yo también trabajo para una institución. Y pues muy rico formar sujetos críticos, pero con eso no basta. Yo también necesito formar sujetos que sean funcionales. ¿Funcionales a qué? Pues a una sociedad capitalista, a una sociedad donde la gente sale de estudiar y debe entrar al campo laboral y debe aprender a respetar un horario, quizá debe usar uniforme, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo también formo estudiantes que sean funcionales dentro de esta sociedad para que cuando salgan de la escuela no se vayan a estrellar contra un muro. Y con solo esas dos características les pasteleo. Aquí ya tenemos dos modelos pedagógicos que parecen contradecirse, pero que en mi práctica docente yo los pongo a dialogar, porque ahí está puesta, digamos, está puesto mi interés, pero también está puesto el interés colectivo o el interés de la institución, ¿sí? Ese es el ejercicio que les estoy proponiendo entonces. A lo largo de este encuentro, ustedes van a poder llenar esta columna no solo con las características de cada uno de los modelos, sino también con las características de su propia práctica docente. Y se van a dar cuenta de que lo que sale es una mezcolanza, porque nos toca así, ¿cierto? Ponemos en práctica lo que aprendimos en la escuela cuando éramos estudiantes, lo que aprendimos en casa, pero también ponemos en práctica lo que nos interesa, lo que nos llena el espíritu, lo que nos parece más hermoso, lo que nos cuentan los libros y lo que nos cuentan las experiencias de otros. ¿Listo? Volvemos con las diapositivas. Muevan la cabeza si sí o si no. Bien, volvemos con las diapositivas. Entonces, veníamos por acá, ya les pastelé entonces que vamos a usar estas 5 preguntas para abordar cada uno de los modelos pedagógicos, de modo que sea una cosa así súper simple. ¿Listo? Y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que son los modelos pedagógicos, pero antes de definir o de caracterizar los modelos pedagógicos, recordemos que un modelo es una herramienta conceptual. ¿Para qué me sirve esa herramienta conceptual? Me sirve para abordar un fenómeno educativo. ¿Y cómo lo abordo? Lo analizo, lo describo, lo explico, lo proyecto, lo sintetizo, lo simulo. Y todos esos procesos me sirven en últimas para comprender ese fenómeno, ¿sí? Entonces, un modelo pedagógico es un sistema formal. ¿Por qué se dice que es un sistema formal? Porque está basado en unas reglas más o menos estrictas, ¿sí? El modelo pedagógico, entonces, es un sistema formal que busca poner en relación los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento. ¿Y para qué busca esa relación entre agentes y conocimiento científico? Para conservar el conocimiento, para producirlo, para recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural determinado. Y entonces con ello lo que queremos decir es, los modelos pedagógicos no son inamovibles. Los modelos pedagógicos cambian, se transforman, se transfiguran a lo largo de la historia, en diferentes contextos geográficos y de acuerdo a unos parámetros culturales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el modelo pedagógico tradicional, que tiene una periodicidad específica en Europa, pues tendrá una periodicidad distinta en América y tendrá una aplicación más o menos diferente en América, ¿cierto? Porque las condiciones culturales de América son diferentes a las condiciones culturales de Europa. ¿Me hago entender hasta ahí? Diomedes me va contando. Estamos súper claros, profe. Bien. Ahora, los modelos pedagógicos que vamos a trabajar el día de hoy son 5. Modelo tradicional,
modelo romántico, modelo conductista, modelo constructivista y modelo socialista. Esperamos poder abarcarlos todos, pero de todas formas ya sabemos que aquí lo importante es que entendamos muy bien los contenidos. ¿Listo? Empecemos entonces por el modelo tradicional. El modelo tradicional lo podemos ubicar particularmente entre los siglos IX y XV. Aquí tendría que haber puesto algo que no puse, Europa. Europa, muy importante, porque recordemos que la llegada o el arribo de los españoles a América se produce en el siglo XV. Entonces, esa periodicidad para el modelo tradicional no es a nivel mundial, aunque hoy el modelo tradicional sea el más internacional de todos. Es el modelo que se aplica en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Pero el día de hoy, en el momento en que el modelo tradicional, digamos, se desarrolla, define sus posturas, define su filosofía, pues eso se estaba produciendo en Europa. En América todavía no, aquí andábamos en otra cosa, ¿sí? El modelo tradicional, recordemos que entre los siglos IX y XV estábamos en plena Edad Media. La Edad Media va del siglo V al siglo XV, justamente, y entonces tenemos que recordar que la Edad Media se caracterizaba porque la sociedad era sumamente teocéntrica. La religión imperaba sobre la vida social, sobre la vida política y sobre la vida económica, y también, hay que decirlo, sobre las actividades académicas, educativas. La religión era la que definía los parámetros de la educación. Y yo aquí me detendría un momento para hacerles una sugerencia. Para los que ya se leyeron el libro o se vieron la película, maravilloso, porque pueden empezar a establecer relaciones, y los que no, pues una sugerencia para este fin de semana: véanse la película El nombre de la rosa, que está basada en el libro de Humberto Eco, que tiene el mismo nombre. Y pues en muchos casos la gente critica la película porque no se acoge de manera precisa lo que el libro dice, y pues habría que decir que son formas diferentes de arte, pero yo particularmente creo que esta es una película muy bien lograda y que retrata muy bien la forma en que se producía el conocimiento en la Edad Media. Entonces, si quieren entender un poco cómo eso y esas relaciones elitistas que se producían en ese tipo de sociedad, esa es una película recomendada. Ahora, volviendo. Resulta que la escolástica fue la corriente teológica, filosófica que predominó durante la Edad Media y se basó en el matrimonio entre la fe y la razón, pero no era un matrimonio igualitario, como muchos. No, era un matrimonio en el que la fe predominaba sobre la razón. En esta época, las preguntas y las búsquedas dentro del conocimiento no podían hacerse por fuera de los límites de la religión. Eso era pecado y eso era gravemente castigado. Ahora, ¿cuál era la meta o el propósito del modelo tradicional? Formar el carácter del individuo. El modelo tradicional consideraba que los seres humanos éramos seres dañados, que teníamos un problema, que teníamos vicios, que estábamos cargados de características negativas que impedían nuestro ascenso al cielo. Entonces era necesario formar el carácter, formarlo a partir del disciplinamiento, a partir del castigo, a partir de la idea de pecado, para que la gente cumpliera unos parámetros. El desarrollo del proceso de formación o el ritmo era definido por el docente, y el docente la mayoría de las veces pues era, o no, el docente era un estudiante de los textos religiosos, la mayoría de las veces un sacerdote, ¿cierto? Los contenidos eran los conocimientos y los valores acumulados por los adultos, una sociedad sumamente adultocéntrica que consideraba que los niños y las niñas eran recipientes vacíos y que sobre ellos había que poner o decantar todo el conocimiento. La relación entre docentes y estudiantes era una relación autoritaria, una relación en la que el sacerdote maestro tiene el conocimiento, es iluminado, es la voz de Dios en la tierra,
y el estudiante, como ya decíamos, es un recipiente y en ese sentido debería ser un ser pasivo en la producción de conocimiento o en la construcción de conocimiento. El maestro era agua y el estudiante era vasija que recibía el agua. Un poco esta metáfora nos sirve para entender este modelo. Los métodos que se usaban o que usa el modelo tradicional, y lo tenemos que decir en presente porque el modelo tradicional pervive hasta nuestros días, era el transmisionismo de valores mediante el ejemplo. Si yo muestro que soy una persona decente, si yo muestro que soy una persona sin vicios, entonces el niño puede también ser una persona sin vicios. Pero es que resulta que no todos los adultos eran dignos de ser ejemplo, ¿sí? Y por eso los sacerdotes eran los encargados de la educación. Ahora, también había otros procesos como la memorización, la repetición y la ejercitación. Un ejemplo muy claro. Yo recuerdo, yo no sé si a alguno de ustedes les tocó, pero cuando yo estaba pequeña en el colegio, yo aprendí a escribir a punta de planas. Mi mamá me ama escrito 25 veces. Eso es una práctica propia del modelo tradicional, ¿cierto? Aquí no vamos a decir si eso es bueno o malo. Yo en síntesis diría, funcionó, aprendí a escribir, ¿sí? Pero pues es una práctica propia de ese modelo. ¿Listo? ¿Qué subsiste del modelo tradicional? Por un lado, la educación del carácter, es decir, nosotros como docentes seguimos esperando que el lugar en el que el aula de clase sea un lugar para enseñarle a los estudiantes también, entre muchas cosas, a ser honestos, a ser respetuosos, a ser obedientes, ¿sí? Y para ello utilizamos una cantidad de estrategias. Muchas veces utilizamos el castigo, muchas veces utilizamos la manipulación también se usa en el aula de clase, muchas veces entonces lo hacemos a través de otro tipo de estrategias como el reconocimiento, ¿sí? Otro elemento que subsiste es la disciplina como medio para educar. ¿Y cómo disciplinamos? Con amenazas. Disciplinamos diciendo, mire, si usted se sigue portando así, al libro de anotaciones. El libro de anotaciones es una herencia que nos viene desde el siglo XV y que nos la heredó el modelo tradicional. Controlamos el tiempo, entonces en las instituciones educativas al estudiante, pero también a los docentes, se les dice cuándo están en una clase, cuándo hay cambio de clase, cuándo salen al descanso, cuánto dura el descanso. Suena la campana o el timbre para decir que finalmente se acabó la jornada escolar, ¿sí? También se controla el espacio. Y frente al control del espacio, yo creo que hay dos ejemplos que Foucault maneja de manera muy clara en sus textos, y es, uno, en el aula de clase controlamos el espacio ubicando a los estudiantes en filas y en hileras. Esa es una. Entonces el estudiante no tiene más alternativa que mirar exclusivamente al profesor y mirarlo hacia arriba, porque además el docente habitualmente está de pie. En algunas instituciones todavía hay una superficie que está a una altura superior y el docente se para allí, entonces está mucho más alto. La relación entre el docente y el estudiante es una relación claramente jerárquica, donde el estudiante está por debajo, mirando hacia arriba a aquel que tiene el conocimiento. Eso subsiste hasta el día de hoy. Y es muy difícil que haya una interacción entre estudiantes para que el conocimiento sea el producto de una construcción colectiva. Pero también pensemos el control del espacio por fuera del aula de clase. Pensemos, por ejemplo, en esas instituciones educativas donde el patio de recreo está en medio de los bloques o en medio de los salones y los salones se convierten casi en un panóptico desde el cual el docente puede y debe vigilar al estudiante mientras está en recreo, porque además mientras están en recreo los estudiantes no están simplemente a la buena de Dios, van a hacer lo que quieran, se van a divertir, son libres, sino que permanentemente están siendo vigilados por los docentes, que también son obligados a cumplir ese papel de vigilante, ¿cierto? También frente a ese disciplinamiento encontramos un reclamo permanente de silencio y entonces el estudiante aprende que ser juicioso, que ser obediente, que ser disciplinado es quedarse calladito y muchas veces ese quedarse calladito es también quedarse con las dudas.
La obediencia es la virtud principal de este modelo y eso sigue subsistiendo el día de hoy. Por otro lado, tenemos que también predomina la memoria, la repetición. Asistimos a un recital. Muchas veces, hace poco, para contarles una experiencia, estuve visitando unas instituciones educativas en el suroeste de Antioquia y mientras pasaba por los salones, escuchaba a los estudiantes recitando las tablas de multiplicar. La pregunta aquí no es si eso funciona o no, porque no vamos a valorarlo. La situación es que tenemos que entender que eso es propio de un modelo particular y que viene o es producto de un momento histórico. También las actividades como dictados perviven hasta el día de hoy. La evaluación, además, sigue siendo el método por excelencia para verificar que los estudiantes aprendieron. Y desde el modelo tradicional no se evalúa el proceso, no se evalúa si el estudiante se esforzó, si el estudiante aprendió a trabajar en equipo, no, se evalúa el resultado, el producto final. Entonces muchas veces nos enfrentamos a estudiantes que ante las pruebas sienten mucho miedo, se les olvida todo lo que estudiaron, se les olvida lo que aprendieron, tienen bloqueos, pero en esos casos no se valora el esfuerzo del estudiante, sino que se bloqueó, se le olvidó todo, asumimos que el estudiante no sabe nada. Otra cosa que pervive es el currículo centrado en el maestro, el curso es dictado por el profesor, los intereses, las necesidades, las curiosidades, las inquietudes del estudiante no son relevantes en ese proceso de aprendizaje. Incluso muchas veces en los colegios, sobre todo en los cursos de primaria, observamos que a los niños y niñas todavía se les dice cuándo escribir con el color rojo, cuándo escribir con negro, cuándo escribir en cursiva, cuándo hacer una nube, ¿sí? Se les va dando indicaciones sobre cada uno de los pasos a seguir. Los métodos verbalistas también siguen siendo muy relevantes en el mundo contemporáneo. Seguimos enseñando a través de la palabra verbal y a través de la palabra escrita y difícilmente recurrimos a otro tipo de herramientas, por ejemplo, el juego, la animación sociocultural, etc. Y tenemos contenidos descontextualizados. Y pilas con esto, no es que estén descontextualizados porque no contemos la historia, no decimos qué es el barroco, de dónde viene y dónde lo ubicamos geográficamente, no, descontextualizados porque esos contenidos difícilmente tienen una relación con la realidad propia de los estudiantes. Y les voy a poner un ejemplo muy claro, o que para mí lo fue. Hace unos días en esta correría que hice por el suroeste, en uno de los grupos, unos estudiantes de 11 decían o manifestaban que no les gustaban los proyectos ambientales que se desarrollaban en el colegio. Y entonces uno dice, pero ¿cómo no les van a gustar los proyectos ambientales? Y eso es muy encarretador. Y es que resulta que los proyectos ambientales los estaban abordando desde las problemáticas ambientales o las crisis ambientales que sufren en otros países. Particularmente estaban hablando de tsunamis. En el centro de Colombia, difícilmente, imposible, no se va a producir un tsunami. Bueno, no podemos decir nunca porque uno no sabe qué va a pasar, pero no se ha producido jamás un tsunami, pero por esos días en el suroeste de Antioquia estuvieron sucediendo deslizamientos e inundaciones, que también son catástrofes ambientales y que también podrían trabajarse en esos proyectos ambientales escolares. La pregunta entonces que uno tendría que hacerse frente a este modelo es, ¿por qué trabajar un proyecto ambiental con un tema que afecta a otros, que toca a otros, y no con un tema que atraviesa el cuerpo, que atraviesa los intereses y las preocupaciones de los estudiantes que están allí? En ese sentido decimos entonces que los contenidos son descontextualizados. Muy bien, voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir el favor a Diomedes de que me cuente qué inquietudes tenemos hasta ahora. Profe, siempre es que tenemos inquietudes. Muy bien. Pero quisiera, bueno, digamos que yo creo que lo que pasa es que tenemos inquietudes no tanto respecto de digamos, no tanto como inquietudes, tenemos muchos comentarios, las personas están participando mucho
en relación con lo que estás explicando, lo cual es muy bueno y lo apreciamos mucho. Hemos leído juiciosamente todos los comentarios. Pero en cambio sí tenemos, por ejemplo, muchas inquietudes, Marixa, sobre el concurso y demás. Pero yo creo que tú puedes continuar y porque si nos metemos ahí, nos quedamos un rato respondiendo dudas porque son muchas. Entonces yo creo que continúa con tranquilidad. Estamos aprendiendo mucho. Algunos nos dicen que tal vez que esto está muy bien y si algún concepto no es claro, por favor, háganos ahí la señal que yo te hago una pausita para que lo aclares. Muy bien. Siga, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces vuelvo a la presentación. Bueno, Acuérdense de ir llenando la perdón, tarjetica. ahí súper última interrupción y que la acabo de leer. Repítenos, por favor, la diferencia entre modelo tradicional y conductista. Ah, muy bien. Lo que pasa es que no hemos llegado al modelo conductista, se me están adelantando. Ok, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. Prosiga, por favor, y disculpe. Pero cuando lleguemos al modelo conductista, vamos a observar que hay una cantidad de similitudes, porque además hay un salto histórico, hay una cantidad de similitudes, pero también pues hay diferencias. Ahí las vamos a ver. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Y ahora vamos para el modelo romántico. Entonces, podríamos decir así a grandes rasgos que el modelo tradicional era un modelo muy estructurado, un modelo jerárquico, y resulta que cuando damos el salto histórico entre la Edad Media y la Edad Moderna, que se abre con el Renacimiento en Europa, nuevamente Europa, pues hay un cierto cansancio social, por eso tan estructurado, por eso tan jerárquico. Y es necesario romper, y por eso entonces aquí les comparto esta imagen de unos brazos rompiendo unas cadenas, porque el modelo romántico viene a romper con el modelo tradicional, es una respuesta en contraposición al modelo tradicional. El modelo romántico se desarrolla de manera pues como más relevante durante el siglo XVIII, pero aquí una cosita sobre los modelos pedagógicos. Si bien los podemos ubicar histórica y geográficamente, no podemos decir, mire, el modelo tradicional llegó hasta esta fecha y de ahí para adelante no se volvió a ver. O el modelo romántico es de este momento a este momento y hay un bache después de eso. Para nada, porque lo que vamos viendo a lo largo de la historia es que estos modelos empiezan a mutar, empiezan a combinarse, empiezan a establecer relaciones entre ellos, hasta lo que tenemos el día de hoy, lo que decíamos ahorita, una cantidad de mezcolanzas con respecto a la meta, al desarrollo, al contenido, a la relación y al método, ¿sí? Entonces, observamos de manera más clara el modelo romántico en el siglo XVIII, pero desde antes ya veíamos que venían ciertos desarrollos que conducían al modelo romántico y hasta la actualidad todavía observamos cosas que perviven, ¿sí? Aunque menos, el modelo romántico ha sido muy complicado. Vamos a sus características. ¿Cuál es la meta del modelo romántico? El desarrollo natural, espontáneo y libre del estudiante. Eso de una vez nos indica que el estudiante en este modelo no tiene que asistir a clase, el estudiante en este modelo no tiene que estudiar contenidos que no le interesan, el estudiante en este modelo no tiene que seguir el ritmo que otros le plantean o que otros le imponen. La libertad absoluta prima en este modelo y eso es sumamente complicado. El desarrollo de este modelo para que logre esa meta, ¿cómo se produce? El ritmo lo define el estudiante. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contarles una anécdota. Yo estoy en clase de baile, en clases de porro. Todos deben saber lo que es el porro, pero el porro que se baila, ¿no? Y resulta que en las clases de porro hay un compañero que lleva muchos años, lleva como 5 años, y él cuenta que sus primeros 3 años de clases de baile estuvo en el nivel 1, y en el nivel 1 uno aprende apenas cómo hacer el pasito de la música tropical, del baile tropical. Y él decía que él no se atrevía a pasar al nivel 2 porque él sabía que no había sido capaz con ese ritmo, que cuando escuchaba esa música se aburría. Él empezó a clases de baile porque quería bailar con su esposa, no fue por gusto personal.
Y entonces él tuvo que esperar a que pasaran esos años y estar repitiendo una y otra vez el nivel 1 hasta cogerle el sabor al baile. Y finalmente lo logró. Entonces yo creo que aquí un poco vemos eso y vemos cómo el ritmo es definido por el estudiante. En esta escuela de baile nadie le dijo, no, usted es un bruto, usted no sirve para esto, usted dedíquese a la mecánica. No, lo aceptaron, le permitieron repetir una y otra vez su nivel 1 hasta que él se sintió lo suficientemente capaz de pasar al siguiente nivel y de aprender nuevos pasos de baile, ¿sí? Entonces esto, digamos, es una práctica que nos viene del modelo romántico y del siglo XVIII europeo. ¿Cuáles son los contenidos que observamos en el modelo romántico? Los solicitados por el estudiante. El estudiante quiere aprender baile, venga, le enseño a bailar. El estudiante quiere aprender porro y no quiere aprender salsa, pues venga, yo le enseño porro y no salsa. El estudiante quiere aprender agroecología, venga, métase a estudiar agroecología, pero las materias obligatorias no están contempladas en el modelo romántico. La relación que se establece entre el estudiante y el docente en el modelo romántico es una relación que podríamos decir horizontal, porque es una relación en la que el docente auxilia, guía, le ofrece herramientas al estudiante a partir de esos intereses del estudiante. Si el estudiante no pide, el docente no da. Es una relación de amistad bastante particular. Finalmente, entonces, tenemos el método. Resulta que en este modelo hay supresión total de los obstáculos que impiden la libre expresión de los estudiantes. Entonces, esa exigencia de silencio no se observa en este modelo, o esa exigencia de disciplinamiento no se observa en este modelo. Este modelo entonces tiene unas ventajas y unas desventajas muy claras. Una ventaja del modelo es que la educación afecta positivamente el mundo emocional del estudiante, porque en tanto responde a sus expectativas, a sus necesidades, a sus intereses, a sus deseos, le produce felicidad. Otra ventaja es que los niños y las niñas pueden elegir por sí mismos lo que quieren saber, y en ese sentido se disponen de mejor manera para el proceso de aprendizaje. Es que es muy delicioso aprender lo que a uno le interesa. Otra ventaja es el incremento de la espontaneidad, de la autorregulación y del compromiso que cada estudiante tiene con su propia formación, porque se trata de estudiar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, nadie me lo está imponiendo. Ahora, este modelo también tiene unas desventajas. Primera desventaja: los niños y las niñas no acceden a los currículos definidos por las instituciones de cada país. Eso es un problema grandísimo, porque entonces cuando un niño o una niña salga de una institución educativa que se desarrolla bajo este modelo, se va a enfrentar a un mundo laboral, a unos entornos culturales, políticos, sociales que le exigen un cierto tipo de conductas, y este niño o niña no va a estar preparado ni para responder a esas conductas, ni para responder a esos saberes. ¿Qué pasa si un niño formado en el modelo tradicional nunca siente interés por las matemáticas o nunca siente interés por la geografía? ¿Cómo se va a ubicar en el mundo? Entonces, esta es una desventaja muy grande. Otra desventaja es que los profesores no están preparados para desarrollar este modelo, y no porque carezcan del conocimiento, sino por dos razones fundamentales. Uno, el docente tendría que saber de todo, y saber en profundidad de todo es imposible. Eso no sucede en el mundo, por eso necesitamos hacer equipos. Y segundo, la educación en este modelo tiene que ser sumamente personalizada. Pensemos o démosle un baño de realidad a este modelo. Pensemos, ¿será posible? Y es una pregunta que les estoy haciendo para que respondan en el chat. ¿Será posible que este modelo lo podamos aplicar en Colombia bajo las siguientes condiciones? En las instituciones públicas, los grupos de estudiantes pueden variar entre 40 y 50 estudiantes más o menos, ¿cierto?
Entonces, digamos que un profesor titular tiene a su propio grupo de 40, 50 estudiantes y además tiene que dar clases de español, de ciencias sociales, de historia en otros 7 grupos que tienen más o menos 40, 50 estudiantes. ¿Cómo hará el profesor para conocer la historia de vida de cada uno de esos estudiantes, para entender cuáles son las expectativas, los deseos, las necesidades de cada uno de ellos y además para responder a esas necesidades y a esas expectativas? Ahí hay una dificultad enorme. Resulta que este modelo no se puede aplicar en masa, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo del modelo romántico y es la escuela de Summerhill. La escuela de Summerhill fue fundada por Alexander Sutherland y existió 94 años. Primero estuvo instalada en Austria, en Alemania, después en Austria y después en Inglaterra. 94 años existió y con muchos problemas. Incluso en el 2008 la BBC sacó un documental sobre la escuela de Summerhill hablando muy mal de esa experiencia educativa, ¿sí? Señalando a sus directivos de cometer crímenes contra los niños y las niñas que allí estudiaban. Pero entonces, observemos cómo se desarrollaba y cuál era la dinámica de esta escuela. Esta escuela tenía unos principios. El primero, la convicción de que todos los seres humanos somos bondadosos por naturaleza. Miren la rotunda diferencia con el modelo tradicional. El modelo tradicional separa en la idea de que todos somos malos por naturaleza y el modelo romántico nos dice, somos bondadosos por naturaleza. El segundo principio, la felicidad debe ser la máxima aspiración de la educación. Eso suena hermosísimo, pero si la felicidad de un niño o una niña no pasa por aprender historia, entonces ese niño o esa niña estará condenada a nunca saber en qué lugar, digamos, temporal está parado y a cometer errores que ya se han cometido en otras ocasiones. Por ejemplo, un tercer principio, el amor y el respeto son la base de la convivencia. Hermosísimo, lo aplicamos muchos en nuestras casas, pero hay veces, además de amor y respeto, se requieren otras cosas que este modelo desdeña por completo. Ejemplo, la disciplina, ¿sí? Otro principio, la importancia de la corporalidad y la sexualidad. Y esto es sumamente importante y yo diría que es lo más progre que propone la escuela de Summerhill, porque es en una época donde se negaba la corporalidad y se negaba la sexualidad, reconocer que niños, niñas, hombres, mujeres somos seres sexuales y sentimos deseos y sentimos necesidades físicas. Este reconocimiento fue un salto cualitativo enorme y en gran parte la BBC le saca este documental a la escuela de Summerhill justamente aludiendo a este aspecto, a la importancia que le dan a la corporalidad y a la sexualidad. ¿Cuáles son las características que diferencian la escuela de Summerhill o las escuelas bajo el modelo romántico de otras escuelas convencionales? Un elemento es, no hay exámenes, por tanto, no hay calificaciones. Y entonces la pregunta que se haría uno es, ¿y entonces cómo se valora el proceso o cómo se valora el resultado? A través de la observación, a través de la relación permanente. Eso es lo que permite la valoración del proceso y del resultado. Pero no hay un momento en el que se diga, mire, hoy es día de exámenes y prepárese porque hoy lo calificamos. Segunda característica, la asistencia a las clases no es obligatoria. Eso implica un reto grandísimo para los docentes y es motivar, despertar el interés de sus estudiantes. Que los estudiantes que quieren estudiar agronomía vayan a todas las clases de agronomía, que les parezca delicioso, que les parezca encantador, que nunca se desmotiven, que el día que amanece lloviendo igual se levanten y vayan a la clase y se metan a la huerta y se llenen de tierra. ¿Sí? Ese es como un ejemplo. La ausencia de reprimendas y de sermones. En el modelo tradicional vamos a observar que es muy importante, juega un papel muy importante, muy relevante, señalar al otro y decirle qué hizo bien o qué hizo mal, sobre todo lo que hizo mal. En este modelo eso no se aplica. Entonces aquí hay una confianza muy grande por la autoevaluación.
por la capacidad que cada sujeto, niño, niña, joven, adolescente, tiene para evaluar sus propias acciones. Otro elemento es el trato igualitario entre niños y adultos. Eso es muy hermoso, pero también tiene sus problemas, ¿cierto? Y finalmente no se imparte enseñanza religiosa. Este modelo es profundamente laico. Considera que a la religión hay que sacarlo de todo lo que no tenga que ver con religión. Es decir, la religión tiene que estar guardada en la iglesia que le corresponda. Muy bien, vuelvo a detenerme aquí para mirar si tienen preguntas sobre este modelo o sobre el modelo tradicional que vimos antes. Hemos hablado de cuál es... Hemos Gracias, hablado Maritza. de dos modelos hasta ahora. Hemos hablado del modelo tradicional, un modelo muy esquemático, un modelo jerarquizado, donde los estudiantes tienen una actitud pasiva frente al conocimiento, y en contraposición rotundamente distinto, el modelo romántico, donde los estudiantes son activos, son los que deciden, son los que disponen qué se va a conocer, y son los que exigen o demandan del maestro que les ofrezca herramientas para ellos acercarse al conocimiento. Muy bien. Maritza, ¿cuál sería el rol del docente? Pregunta la profesora Esther dentro del modelo romántico. En el modelo romántico, el docente es un auxiliar, ¿sí? Y inicialmente les dije, en el modelo romántico hay una relación muy horizontal entre docente y estudiante, porque el docente no está por encima y no es el poseedor pleno de todos los conocimientos y se los otorgará al estudiante. Pero si ustedes observan detalladamente, puesto que toda la práctica docente está supeditada a los intereses del estudiante, el docente es un mero auxiliar, entonces el estudiante le dice, profe, yo tengo ganas de aprender sobre química, entonces el docente le ofrece unas herramientas o unos textos o unos módulos para que aprenda. En ese sentido, uno también podría pensar en el modelo romántico, un poco la relación jerárquica se invierte, ¿sí? Y es el estudiante el que permanentemente está pidiendo cuerda o no. Perfecto, profe Maritza. Muy bien. Le voy a proponer, nos faltan bien cuántos modelos. Nos faltan 3 modelos. Oh, 3 modelos, 30 minutos. Muy bien, Maritza. Prosiga, por favor. Por favor, ¿Qué me va a prosiga proponer? No, le voy a proponer que siga porque lo está haciendo muy bien y no queremos. Si nos toca hacer otra sesión de esto, hay que hacerla porque lo importante es hacerlo bien. ¿Estamos de acuerdo, profes? O hay que meter el conocimiento ahí como que no, lo importante es hacerlo bien, lo importante es aprender. Creo que aquí y en las aulas de clase y en todos los contextos escolares hay que hacer lo que hay que hacer. Si toca demorarnos, pero hay que hacerlo bien hecho. Profe, prosiga y disculpe por favor tanta Muy interrupción. bien, no, pero Diomedes, te voy a pedir un favor. Como yo no estoy pendiente del tiempo, de hecho acabo de darme cuenta de Yo la hora. te cuento, no se preocupe, usted Sí, siga tranquila, usted pero es tranquila muy que nosotros... importante que al final me quede tiempo de abordar la Sí, pregunta. Entonces, para que me vamos a parecen hacer serio. otro modelo y ahí volvemos a hablar. Listo, bien. Muy bien, entonces les vuelvo a compartir pantalla. Tenemos el modelo conductista, ahorita estaban preguntando por él. El modelo conductista lo que hace es retomar una cantidad de elementos del modelo tradicional, ya van a ver. El modelo conductista se desarrolla primordialmente a principios del siglo XX, pero como les decía, pues sí toma elementos del modelo tradicional y además ya quienes estaban cansados de ese modelo romántico, venían diciendo, no, es que esto no nos gusta, esto no nos sirve, esta gente es un despelote, mejor vayamos a lo que teníamos antes, pues ya se estaba rumiando cómo construir y cómo desarrollar el modelo conductista. El modelo conductista, además, entendamos, se desarrolla en la fase superior del capitalismo y eso es muy importante porque eso indica que la industria llega a cumplir un papel fundamental en la manera en que se desarrollan los procesos formativos y no solo en la manera, sino también en los contenidos. La industria viene a decirnos, mire, es que esta sociedad necesita este tipo de profesionales
o esta sociedad requiere este tipo de conocimientos, ¿sí? La meta dentro del modelo conductista es el modelamiento, el moldeamiento meticuloso de la conducta, no cualquiera, de la conducta productiva del individuo. Necesitamos que todas las personas que se eduquen sean capaces de producir para la industria, sean capaces de generar mercancías, si es necesario decirlo. El desarrollo en el modelo conductista es progresivo y de acuerdo a los parámetros definidos por la industria. Un ejemplo muy claro, hay lugares donde, por ejemplo, la oferta académica que se ofrece para los estudiantes al terminar la secundaria tiene una relación muy, muy estrecha con la vocación económica de ese territorio. Entonces, por ejemplo, en los territorios rurales observamos que la oferta académica es eminentemente agrícola o agroindustrial, ¿sí? Y hay veces los estudiantes dicen, bueno, pero es que yo quiero estudiar sociología, yo quiero estudiar historia, yo quiero estudiar trabajo social, ciencias sociales, pues les toca ir a buscar en otro lugar porque en su territorio la oferta académica es una oferta direccionada desde el modelo económico y desde los requerimientos del modelo económico. El contenido que se imparte desde el modelo conductista sigue unos objetivos instruccionales. En ese sentido es un contenido muy técnico, ¿sí? Se le dice al estudiante qué hacer y cómo hacer paso a paso, y en ese sentido entonces los estudiantes son expuestos a unos estímulos, se observa la respuesta al estímulo y nuevamente hay un reforzamiento del estímulo para que el estudiante finalmente introyecte unas formas de ser y unas formas de hacer dentro del modelo. La relación entre docente y estudiante es una relación en la que el docente es un programador, el docente dice qué se hace, cómo se hace, en qué tiempo se hace, y el estudiante nuevamente, como en el modelo tradicional, vuelve a ser un receptor pasivo. El método es el transmisionismo de valores mediante el ejemplo. Ahora, en este caso, y aquí hay una diferencia importante con el modelo tradicional, en el modelo tradicional el ejemplo a seguir era el docente sacerdote. En este caso, el modelo a seguir es el docente, que ya no es sacerdote, pero también son los estudiantes mejor valorados en el aula. Porque es que resulta que un método o que una estrategia que se usa en el modelo conductista para reproducir la conducta adecuada es valorar positiva y públicamente a quien sigue esa conducta. Entonces, un ejemplo así bien clarito, darle medalla de honor o diploma de honor al estudiante más destacado porque fue el más disciplinado, porque fue el más obediente, porque fue el que hizo todas las tareas, porque fue el que se comportó como se esperaba que se comportara. En ese sentido, ese estudiante que recibió la medalla o el diploma de honor se convierte en un ejemplo a seguir para otros, porque el mensaje que se le da al grupo es, si usted se comporta bien, usted también puede recibir la medalla o el diploma. Cuestionamientos a este modelo, y aquí esta imagen no es gratuita, lo que vemos es un miquito detrás de unas rejas. Este modelo se compara, o en este modelo se compara la conducta de animales inferiores con la complejidad humana. Entonces se cree simplemente que ante el estímulo el estudiante responde y si no responde lo que yo quiero, entonces vuelvo a reforzar el estímulo y vuelvo a observar lo que responde y así sucesivamente hasta lograr mi objetivo de aconductarlo dentro del mundo productivo. El mecanismo de aprendizaje, como dijimos en este modelo, es el estímulo-reforzamiento y un cuestionamiento que se hace es que se limita a la predicción y al control de la conducta observable. En este modelo no se considera que los seres humanos somos reflexivos, somos analíticos y vamos mucho más allá de las conductas cotidianas. No hay reflexión sobre los fenómenos que se producen en el aprendizaje. El profesor ejerce un condicionamiento operante y a lo que se refiere el condicionamiento operante es a que hay unas formas de enseñanza que generan, o más bien hay más probabilidades de obtener unas
una respuesta positiva de parte del profesor si sigo este tipo de conductas. Entonces es más probable que el estudiante siga las conductas que le permitirán obtener respuestas positivas en lugar de seguir las conductas que podrían conllevar a respuestas negativas. Otro cuestionamiento es que se pierde la posibilidad de la curiosidad y la creatividad. ¿Qué subsiste del modelo, de este modelo pedagógico conductista? Subsiste la idea del estímulo-respuesta. Entonces, si hay amenaza, te amenazo con que vas al libro de anotaciones que viene del modelo tradicional, entonces el estudiante hace silencio. Pasar a lista, pero además calificar si en efecto hay asistencia es otra forma de estímulo-respuesta. Asignar nota a la evaluación también lo es. Y por supuesto, procesos de reforzamiento. Entonces, amenazo con ponerte en el libro de anotaciones si no hace silencio, pero además destaco la conducta positiva de un estudiante, le otorgo medalla de honor porque él sí hizo silencio. El mensaje que le estoy dando al resto del grupo es, si no hacen silencio van al libro, pero además, si sí hacen silencio, serán reconocidos. Y también, por supuesto, procesos de memorización, ofrecer recompensas y ofrecer castigos, la dosificación de la enseñanza. Entonces, no vamos a hablar de, digamos, la edad media durante este encuentro, sino que vamos a dosificarlo y en cada clase les doy un pedacito y eso dificulta que el estudiante pueda coger esos pedacitos y unirlos como si fueran piezas de rompecabezas. Y por otro lado, subsiste la imitación, pero como les decía, en este caso la imitación ya no es solo del maestro sacerdote, sino del maestro, que ya no es sacerdote necesariamente, y de los estudiantes más reconocidos. Muy bien, vuelvo a parar y me cuentan cómo va. Sí, para un segundo te voy a pedir por lo siguiente. Bueno, mis estimados profes, 5:14 y no, pues tenemos que ir 5:30, ¿no? Porque está perfecto, pero no, hacemos otra, ¿no? Es decir, yo creo que si tenemos que hacer 2, 3 o 10, el fondo es más importante que la forma y me lo confirmaron los profes en sus comentarios. Ahora, lo que quiero pedirle, Marixa, es dos cosas. La primera, que hagamos digamos, una pausa en la explicación, ¿cierto? Entonces hemos visto, Marixa, 3 modelos. Tal vez el modelo conductista es el que del que más hemos hablado, porque basta ver Los Simpsons, por ejemplo, para ver un modelo muy conductista dentro del asunto, o incluso nosotros mismos fuimos muy educados dentro del modelo conductista, premio castigo, etcétera. Entonces yo creo que este modelo no requiere tanto abordaje, tanto que es más o menos cercano. Te voy a pedir entonces, Marixa, que pasemos a este punto como a las preguntas y mejor le pedimos al equipo encargado que agendemos, por ejemplo, la próxima semana, terminemos esta sesión, digamos que completemos esta sesión y vemos si iniciamos la otra o no. Bueno, en todo caso, hacemos una nueva sesión de estos modelos. Pero quisiera que, por favor, queridos y estimados profes, hasta ahora no hemos dicho, bueno, ¿cómo vamos? Hagamos una pausa mientras Marixa busca las preguntas y tal. Y si usted está en un canal, si usted está ahí, háganos un comentario, háganos un corazón. De verdad, cuéntenos hasta ahora cómo vamos. Esto es muy importante. Lo hacemos a nivel de retroalimentación, lo hacemos siempre porque nuestro objetivo es que se aprenda. Entonces, cuéntanos cómo vamos, háganoslo saber con un comentario, con una reacción, un corazón, lo que sienta que tienen que hacer. Y mientras tanto, Marixa va buscando las preguntas, hacemos como una sección de práctica. Y no pierda de vista, estimado profesor, que esto hace parte del examen, ¿no? Digamos que en el examen no le van a pedir, diga la característica del modelo romántico, pero sí le van a pedir preguntas de más nivel, como por ejemplo en una comparación, ¿no? Donde uno deba comparar una cosa con otra y le va a permitir tener mayor éxito. Así que no solo que nos sirve para reflexionar, sino que nos va a servir mucho para la prueba. Esto todo es en el marco de la prueba. Bueno, nos están diciendo, Marixa, que vamos muy bien. Ahí vamos pues a recopilar la información un poco entre todos las reacciones que han tenido las personas y luego te contaremos un poco a modo de retroalimentación porque esto pues permite, esto tiene que ser para mejorar. Bien,
Marixa, ¿nos confirma si estamos listos para una sesión como de que nos pongamos en el nivel a ver qué tanto o qué tan poquito hemos Muy aprendido? bien. Sí, estoy lista, ya tengo la pregunta lista, pero aquí vamos a tener que aplicar, inventar un poquito. Dale. Esta pregunta requiere pues el conocimiento de los 5 modelos que íbamos a ver hoy, ¿cierto? Bueno. Marixa, ahora, digamos que podemos hacer un cambiecito. Podemos, eh, listo. O propones que hagamos otro modelo y mejor la otra sesión. Esto es No, como, como en una clase normal. Uno, no, porque resulta, es que, a ver, profes, les cuento algo que dice uno de los modelos que vamos a trabajar y es algo en lo que yo creo. Ninguno de ustedes es tabula rasa. Yo no soy tabula rasa, todos aquí llegamos con un conocimiento, de hecho lo observo en los comentarios que están haciendo, que se están acordando de cosas que ya habían visto, en fin. Y es porque ustedes conocen estos modelos y si no los conocen por su nombre, sí los conocen por su práctica, ¿sí? Todos a lo largo de nuestra historia, de alguna manera, usamos las herramientas que nos ofrece el modelo tradicional, ya vimos que desarrolladas con más fuerza por el modelo conductista o el modelo romántico o el modelo constructivista, incluso muchas veces por el modelo socialista frente al que la gente algunas veces tiene como tantos prejuicios, ¿cierto? Entonces lo que les voy a invitar a hacer es, observemos la pregunta. Para esa pregunta ya les conté que se requiere tener una comprensión de los 5 modelos, pero observemos la pregunta y hagamos el ejercicio de descartar las respuestas. ¿Sí? ¿Les parece? nos parece muy bien, nos parece muy Muy bien. bien, entonces vamos a la pregunta. Entiendo pues que ustedes la van a responder a través de una encuesta. La pregunta es la siguiente, una invitación aquí, lee con atención y responde. En los cursos de primaria, un docente de español, Perdón, Marixa, perdón, Marixa, perdón, sí, Marixa. ay, no estoy compartiendo. Muy Ahí, bien, vamos a compartir la pregunta y hagamos una cosa, Marixa. sí, Vamos a dejar que cada uno la lea. Este es perfecto. ponemos la pregunta, luego cada uno la lee y luego tú no la lees, digamos, para que la lectura un poco ayuda. Y luego le pedimos a la parte técnica que nos ponga las alternativas A, B, C o D y luego ahí sí la leemos y la explicamos. Listo, entonces ahí vamos, esto toca así, primero la pregunta y luego las alternativas. Entonces, profes, empezamos, Marix, hacemos silencio para que ellos se concentren, arranquemos ya. Está leída, ¿cierto? Está leída, creo que sí. Está leída, pasamos, listo. Marixa, por favor, pasemos a las alternativas. ¿O no hay alternativas? Sí, ahí sí, ok. Muy bien. Entonces ahí le pedimos a Cristian, que está, creo que la parte tecnológica, que en un momento nos ponga las preguntas para que los profes voten. Listo, profes, atentos pues. Marixa, ya estamos ahí.
Bueno, ya estamos votando y ahí estamos, Marixa, recogiendo la información. Vamos a dar 30 segundos más para que voten. Listo, muy bien. 70%, ahí finalizamos. Compartimos los resultados, ahí los están viendo, Marixa. Entonces mira cómo quedó. El 28% dijo A, el 65% abrumador por ciento dijo B, o sea, la gran mayoría muy ganadora. 4%, 4 y 3% dijo C y D. Entonces estamos en tus manos para que nos expliques cómo es la cosa. Muy bien, me voy a devolver entonces al planteamiento de la pregunta. Ya saben que las preguntas que se plantean en esta prueba son casos, no les van a preguntar por teoría qué significa esto, qué significa lo otro, sino que les van a plantear casos y a partir de esos casos ustedes tendrán que identificar los conceptos, ¿sí? Entonces nos dice el enunciado. En los cursos de primaria, un docente de español trata que sus estudiantes distingan y escriban correctamente la B de la D. Para lograrlo, el docente decide crear un juego en donde los niños arman palabras adecuadamente con estas letras. Aquí está poniéndose sobre la mesa el juego como una práctica docente muy importante. Ganando quien acierte a más palabras. Hay una competencia, ¿sí? La intención del profesor es que los niños no sientan vergüenza al equivocarse. Es decir, aquí paréntesis, el docente espera que los estudiantes tengan una relación armónica con el error, que no le tengan miedo al error. Pues el docente considera, siguiendo con la lectura, pues el docente considera que el estudiante puede aprender la distinción entre las letras B y D si aprenden de los errores. Esta postura del docente podemos enmarcarla dentro de la escuela. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio de definir o más bien de excluir las respuestas que definitivamente no se acercan a esto. Tenemos el caso de un docente que está interesado en el aprendizaje de sus estudiantes y para ello se inventa un juego en el que los estudiantes van a competir a partir de las palabras más acertadas, pero en el que definitivamente se van a enfrentar al error y tendrán que hacerlo sin temor. Ahora, según lo que veníamos viendo y según también la experiencia que tenemos, resulta que en el modelo tradicional, que recordemos, se desarrolla de mejor manera en el modelo conductista, el error es reprimido y el error es castigado. Acuérdense que en este modelo o en estos modelos, el docente, el docente sacerdote en el tradicional y el docente y también los estudiantes reconocidos en el conductista son personas o son ejemplos a seguir. Y quienes lo siguen deben tener conductas y deben manifestar habilidades similares sin cometer errores. El error es castigado. Entonces dice la respuesta D. Tradicional, pues los estudiantes están sujetos al concepto de error, por lo que el maestro será quien siempre tenga la razón. Pues sí, el sujeto los estudiantes están sujetos al concepto de error, pero aquí lo que se quiere destacar en este enunciado no es que el docente siempre tiene la razón, sino que el docente está pretendiendo
que la relación entre el estudiante y el error sea una relación tranquila, sea una relación de aceptación. No es para demostrar que él sabe todo, que él se la sabe más, sino para lograr el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces la de respuesta D la vamos a ir descartando, porque el propósito que nos manifiesta esta respuesta no tiene relación con el propósito que manifiesta el enunciado. La respuesta A dice conductista, ya que el error funciona como estímulo para modificar la conducta de los estudiantes. Y aquí debemos entender algo y por eso es importante acercarnos a los modelos pedagógicos desde la teoría. Dentro del modelo conductista, el error nunca va a ser un estímulo, porque la respuesta a ese estímulo sería lo que muchas veces ha sucedido. Toma tu reglazo porque cometiste un error. ¿Qué estudiante quiere ser castigado con la regla o quiere que lo paren en el rincón del salón o quieren que lo expulsen del aula cuando comete un error? Y esas son prácticas propias del modelo conductista. Entonces, definitivamente, el error no es un estímulo para que el estudiante se acerque al conocimiento. El error es una razón para que el estudiante se distancie, ¿sí? Vamos a la respuesta C. Dice, socialista, pues los estudiantes aprenden habilidades dentro de la sociedad, en este caso a través de un concurso. Pues es muy importante que los estudiantes aprendan en sociedad, pero resulta que en el modelo socialista, y lo veremos en el próximo encuentro, los conocimientos que se producen son para beneficiar a la colectividad, para beneficiar a la sociedad. En este caso, el estudiante va a aprender algo que lo va a beneficiar única y exclusivamente a él, y es aprender el uso de dos letras que son muy similares en su escritura. Eso no va a beneficiar al colectivo, eso no va a evitar que una comunidad sienta hambre o que una comunidad sea desplazada por la violencia, por ejemplo, ¿sí? Ahora, la respuesta correcta, después de haber descartado A, C y D, es constructivista, ya que si se le pierde el miedo al error, el estudiante no temerá al realizar experimentos. Como veremos en el próximo encuentro, en el modelo constructivista, permanentemente el estudiante es invitado a que ponga sobre la mesa sus conocimientos y a que cuestione esos conocimientos y se relacione tranquilamente con la comisión de errores y se dé cuenta de que a partir del error también hay aprendizaje. Entonces, en ese sentido, pues la respuesta correcta es la B. Ahora sí, dejo de compartir pantalla nuevamente y les pregunto, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Quedaron con dudas? ¿Tienen preguntas? Marixa, pues de hecho, bueno, estoy leyendo, súper claro. De hecho fue la respuesta ganadora, súper bien, ¿no? Que parece Sí. que está, gracias, profe, gracias por respondernos. Muy bien, Marixa. Bueno, Marixa y profes, entonces vamos a hacer una cosa nosotros. La verdad es que tenemos, digamos que ya vamos a terminar, pero tenemos entonces el siguiente panorama. La próxima clase, nuestra próxima semana, el plan era hablar de evaluación.